Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos hablas a través de ella. Que en este momento, Padre, tú dispongas nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, nuestras vidas, para escucharte, para, Señor, adecuar nuestra vida a lo que tú quieres. Limpia todo estorbo, pecado, Señor, que hay en nuestras vidas, que impida que tu palabra nos hable, Señor. Y que, Señor, podamos siempre, siempre, siempre escucharte, Padre, y obedecerte. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Allí en Romanos 12:10 es solo un solo versículo que desde mi punto de vista, siempre que paso y que leo Romanos y que paso por este solo versículo, hermano, por este solo versículo, me parece el eje de lo que Pablo seguirá diciendo más adelante. Además, para mí es un versículo muy poderoso, porque a partir de aquí todo lo que sigue diciendo Pablo hace sentido en función de este solo versículo. Va a hacer sentido todo lo que sigue diciendo Pablo hasta el capítulo 16 en función de este versículo. Y sobre todo, hermanos, porque este único versículo, si este único versículo lo viviésemos todos los días en nuestras relaciones de la iglesia, sería muy diferente nuestras relaciones, nuestra convivencia, nuestro compañerismo y nuestra hermandad. Dice este versículo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es un solo versículo. Y prácticamente es el mismo pensamiento expresado de dos maneras diferentes. Y les voy a decir por qué es importante ahorita, o por qué lo traigo a colación, hermanos. Porque generalmente, y durante 2000 años, si nosotros vemos la historia de la iglesia, vamos a empezar a ver, cuando vemos el libro de los Hechos, la iglesia, ¿verdad? Era como un conjunto de creyentes que andaban por las casas y que en las casas se enseñaba y que en las casas nada más se hablaba, ¿verdad? De pastores, de obispos, pero en general todos los hermanos vivían una comunión. Vamos a empezar a ver que a partir del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, es cuando empiezan a ver o empiezan a surgir, déjeme decirlo, las estructuras eclesiásticas, ¿no? Y entonces la iglesia se empezó, ya los pastores, ¿verdad? Tenían como un puesto estructural y después hay arriba de ellos los obispos y arriba, y entonces ya empezamos a ver ciertas estructuras. Puede ser, no es objeto de este sermón decir si esto es correcto o incorrecto, simplemente vemos las estructuras. Y entonces, ¿verdad? La iglesia empezó como a tener esta división entre, déjeme decirlo, entre el clero, ¿sí? entre los profesionales, déjeme expresar, y el pueblo en general, ¿no? Y entonces hubo esta separación, y entonces la iglesia era este clero a partir de pastores y obispos, y empezó a ponerse todo esto, y entonces esa era la iglesia. ¿Y quiénes eran los demás? Es el pueblo, ¿no? No era la iglesia era esta parte. Tristemente, con 2000 años de historia, prácticamente con este modelo, o 1500 años, porque en la Reforma empezó a querer cambiar esto, pero con tantos años de esto, a veces no nos podemos quitar esto de la cabeza, hermano. No nos lo podemos quitar. Y lo expresamos en nuestro lenguaje. Muchas veces lo expresamos en nuestro lenguaje, muchas veces lo expresamos en nuestra forma de ver las cosas, ¿sí? Y sin saber que el modelo de Dios no es ese. La iglesia, ¿quiénes somos? Todos. No es que, por supuesto que el pastor, ¿verdad? Tiene una responsabilidad ineludible, tiene un llamado y va a responder por muchas cosas delante de Dios por una iglesia. Por supuesto que sí, hermanos, y hay una responsabilidad muy grande, pero la responsabilidad, déjeme decirlo, del cuidado
también recae en ¿quiénes? En toda la iglesia. A mí me asombra cuando dicen, oiga, me llegan conmigo, oiga, pastor, es que hay que llamarle al hermano fulano. Yo siempre, ¿y por qué no le llama usted, hermano? ¿No? Digo, sí, también es mi responsabilidad llamarle al hermano fulano, pero ¿y por qué no le llama usted? Ah, no, es que, ¿por qué la iglesia no hizo por el hermano sultano? Hermano, ¿y usted qué hizo por el hermano? Es fácil señalar, es que la iglesia no tiene amor. Y no están hablando de la iglesia, hermano. Están hablando de quién? Del pastor y sus secuaces, le hace la oficina. ¿No? O sea, el pastor y sus secuaces, ¿no? Lulú, Arlet y todos los ahí, ellos son los que no hacen el trabajo. ¿Okay? Ellos son los que se están equivocando. Ellos, ¿por qué la iglesia no? Y entonces, pero no nos referimos a toda la iglesia. Porque la iglesia somos todos, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. O muchos hermanos, ¿a quién se están refiriendo? ¿A quién? Pues al pastor. El pastor es el que no está haciendo. Y entonces, si el pastor se porta como nosotros queremos, le aplaudimos. Y si no, pues lo abucheamos. O lo criticamos, o lo señalamos, o decimos esto. Pero es esta visión, hermanos, es esta visión que a veces no nos podemos quitar de una estructura, déjeme decirlo, eclesiástica, que es la que debería de hacer el trabajo. ¿No? Y todos los demás que estamos ahí abajo, que estamos, o todo el pueblo nada más observando, ¿no? Venimos, escuchamos, ¿verdad? Medio hacemos algo, aplaudimos o lo abucheamos al pastor. Insisto, al pastor y a sus secuaces, ¿no? Porque así a veces es como lo vemos. Pero el principio fundamental, hermano, porque esto no es una cuestión de estructuras, hermano. Estoy hablando a partir de estructuras para entenderlo. Esto es una cuestión de ¿qué? De cómo nos relacionamos unos con otros. Esto es el principio fundamental de cómo nos relacionamos unos con otros. Y el principio fundamental de nuestras relaciones debería de estar basado en el amor. Este versículo es claro. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos, déjame repetirlo, los unos a los otros con amor fraternal. Con amor fraternal. Y esto, hermanos, es el principio que nos debe de regir en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Yo siempre les he dicho y lo he enseñado muchas veces, ¿verdad? La Biblia tiene más de 20, le he llamado mandamientos recíprocos: soportaos unos a los otros, amaos unos a los otros, ¿cómo se llama? Saludaos los unos a los otros. Todos estos mandamientos de los unos a los otros, hay más de 20 y tantos mandamientos recíprocos en la Biblia. Todos, prácticamente todos en las cartas de Pablo. Pero el principio fundamental de cada uno de estos mandamientos es ¿qué, hermanos? El amor. No hay otro, no hay otro. Cada vez que nosotros vemos un hermano de esta iglesia, nos relacionamos con un hermano con quien no nos relacionamos a partir del amor, hermanos, no nos estamos relacionando correctamente. Pero, hermanos, no es un amor porque yo, por ejemplo, ¿verdad? Tengo un carácter o un temperamento un poco, si les digo extraño, probablemente no lo describiría completamente. No soy muy emotivo, pues. ¿Ok? Yo no soy de andar apapachando, abrazando o ser muy expresivo en mis expresiones de amor. Pero no se trata de eso, hermano. No es que nos amemos abrazándonos y, ay, hermano, cómo te amo, hermano. O a partir de esas expresiones de amor. Es amarnos a partir
de conductas, pero sobre todo, hermano, del cuidado que tenemos unos por otros. Porque todos estos mandamientos recíprocos de los que les estoy hablando implica un tema de cuidado de unos por otros. De cuidado. Insisto, por supuesto que el pastor, una de sus responsabilidades es cuidar a la iglesia. No estoy quitándome esa responsabilidad, hermanos. Por supuesto que sí. Pero, hermanos, también es una responsabilidad de toda la iglesia en el amor unos por otros. Y entonces encuentro 3 principios que surgen a partir de este amor fraternal que debemos tener unos con otros. 3 principios o 3, déjeme decirlo, 3 conductas que debemos de observar. Por supuesto que son muchas más, pero hoy quiero hablar estrictamente de 3 conductas que debemos observar. Primera conducta, valorarnos mutuamente. Allí mismo en Romanos 2:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, pero fíjense lo que dice, en cuanto a honra, ¿qué dice? Prefiriéndoos los unos a los otros. Esta palabra honra, hermanos, esta palabra honra tiene su raíz, en el diccionario que lo consulté, ¿verdad? Esa palabra en griego original tiene su raíz en algo que significa valorar, pero en términos financieros o de dinero. Es algo valioso, pero en términos, déjeme decirlo, financiero, ¿ok? Podría también tener una traducción como de dinero, como de cuestiones económicas, ¿no? Un valor financiero. Y obviamente por analogía, ¿verdad? Aquí podría entenderse como un valor, como algo precioso, como algo que atesoramos. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que en cuestión de valorarnos, ¿verdad? En cuestión de atesorarnos, debemos darnos preferencia entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para mí, como miembro de esta iglesia, cada uno de ustedes, mis hermanos, debe ser de gran valor para mí. Y los debo preferir. Debo atesorarlos como algo de mucho valor para mi vida. Como algo de mucho valor. O sea, cada miembro de esta iglesia, y no porque yo sea el pastor, aunque yo fuese, aunque no lo fuese, aunque yo no fuese el pastor, cada uno de nosotros debemos tener a nuestros hermanos de esta iglesia como algo de mucho valor. De mucho valor. Ahora, vamos a pensar, cuando nosotros tenemos algo de mucho valor, ¿qué hacemos con eso de mucho valor? ¿Qué hacemos? Lo cuidamos, hermano, ¿no? Si tenemos algo de mucho valor, pues lo cuidamos, ¿no? Lo protegemos, ¿cómo se llama? Si tiene que alimentarse, lo alimentamos. O sea, es algo que nosotros debemos valorar. ¿Y sabe qué? Es justo lo contrario a menospreciarnos, hermano. A menospreciarnos. Justo lo contrario a menospreciarnos. Y dice Pablo que nos debemos dar preferencia. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Porque dice que nos debemos de dar preferencia. O sea, dice en cuanto a honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ok? ¿Qué querrá decir? Déjeme decir lo que para mí he llegado a entender de estudiar este pasaje. Debe de ser usted de tal valor para mí, ¿sí me explicó? Por encima de muchas de mis otras relaciones que yo tengo, también en mí. Yo tengo otros amigos, hermano. Yo tengo
y amigos muy queridos, ¿ok? Y tengo otras relaciones en mi vida. Sin embargo, en cuanto a valorar, ustedes como mis hermanos deberían de estar por encima de esas otras relaciones. ¿Por qué? Porque los debo preferir. Debo preferirlos. Y esto es una muestra ¿de qué? Del amor que yo le tengo a cada uno de ustedes. Pero además, no es opcional, hermanos, ¿eh? No es, oye, si te cae bien Josué, pues valóralo. No, no, no. No tiene opción. O sea, no es opcional. O sea, no importa qué tan bien me caiga Josué. ¿Sí me explico? Yo debo que valorarlo. Valorarlo. Y de repente no importa mis sentimientos hacia ninguno de mis hermanos, no importa qué sienta yo hacia cada uno de ustedes, lo que sí tengo que hacer es que valorarlos, tenerlos de gran valor. Ahora, también debemos entender algo. Esto también tiene una connotación económica, ¿no? Decía Pablo, al anciano que trabaja entre ustedes, consideradlo de doble honor. Cuando hablaba de doble honor, era de doble pago. El honor también tenía que ver con el pago, con honrar, y honrar era pagar, era dar económicamente. ¿Sí? Honra también significa desprendernos económicamente, y lo dice más adelante en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué quiere decir, hermano? Que también mi valoración de cada uno de ustedes implica que en algún momento tenga que desprenderme de algo mío para dárselo a alguno de mis hermanos. Tiempo, dinero, pero fíjese, algo tangible. Tangible. En buen romance, hermanos, debemos de estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos con cosas tangibles. Y a veces de veras tuvimos aquí una hermana, ¿verdad? Ya no viene. Ella tenía sus propios problemas económicos y todo. La iglesia de muchas maneras quiso ayudarla. No hubo manera, hubo muchos temas en este tema de tratar de ayudar a la hermana. Y alguien dijo, alguien de la iglesia dijo, ¿por qué no ayudan a la hermana Sutana? Está muriéndose de hambre. Y la iglesia no la ha ayudado. Y yo siempre quisiera decirles, hermano, ¿y cómo le ha ayudado usted? ¿Usted ha abierto su cartera? ¿Usted ha abierto su cartera y ha sacado de ahí una cantidad de dinero para ayudar a la hermana? Siempre les he dicho que ayudar directamente no debería de hacerse, pero en última instancia, ¿usted ha abierto su cartera, hermano, para ayudar a la hermana? Durante la pandemia yo hablé con la hermana Lulú, debemos tener, y le dije 50 despensas listas, porque sabía que podíamos enfrentar problemas económicos. Y no faltaban los hermanos, hace falta una despensa en tal lado, y hace falta que le manden una despensa. Y yo siempre digo, hermano, ¿y por qué no hace usted una despensa y se la lleva al hermano? Hay muchos hermanos que y hermano, ¿por qué no y una despensa? Y es que el hermano Sutano necesita una despensa. Y yo siempre digo, hermano, y con ese dedito, ¿por qué no agarra su cartera, la abre y usted le da algo al hermano? Porque de eso está hablando este pasaje. De eso precisamente está hablando ese pasaje. Insisto, no. Yo siempre les he dicho, hermano, nunca dé usted directamente, délo a través de la iglesia, pero yo nunca o pocas veces he visto a alguien que diga, oiga, hermanos, aquí voy
Sí lo he visto, pero realmente muy pocas veces. Hermano, aquí va una ofrenda especial para ayudar al hermano sutano de tal. Lo hay, pero muy pocas veces. Pero sí somos muy dados a señalar. El hermano necesita. ¿Y por qué la iglesia, hermanos? Pues, ¿quién es la iglesia? La iglesia no tiene más recursos que los recursos de nosotros. No hay más, hermanos. Si ustedes creen que la iglesia le brota el dinero así de los árboles, estamos bien equivocados. La iglesia no tiene más recursos que los recursos sumados de todos nosotros. No hay más, ¿eh? No hay más. Y de esto habla este pasaje. Por supuesto que habla de valorarnos, pero hermanos, también habla de desprendernos, Segunda conducta, aceptarnos completamente. Romanos 14:13, fíjense lo que dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Déjeme decir, por el contexto del versículo 14, déjeme decir lo que pasaba en Roma. En Roma pasaba algo que me pasó en esta iglesia hace unos años. Hubo aquí un culto, ¿verdad? Imagínense, no sé si se acuerdan de Alejandro Zambulla, tocaba la guitarra hace cuántos años. Alejandro siempre usó un arete, creo que en la oreja izquierda porque la derecha no. Bueno, siempre trajo un arete, siempre toda la vida tocaba, traía un arete. Y vinieron aquí unos hermanos de otra iglesia, salimos al patio y me agarran en el patio, pero así como 7 hermanos, 8 hermanos, de una iglesia no sé cuál, no los conocía, nunca los había visto, y estaban verdaderamente enojados de por qué yo le permitía tocar en la iglesia a alguien con un arete en la oreja, y estaban que no lo podían entender. Y pidiéndome una explicación de por qué yo lo permitía. O sea, preguntaron, ¿quién es el pastor? Les dijeron, pues el que va por allí. Y me agarraron en el patio y me dijeron, literal. Y yo, bien hermano, es que, pues, no sé cuál es el problema de que tengo un arete el hermano. No, pero es que yo, por ejemplo, no sé qué. Y me decían, y me discutían, y es que no está bien, y cómo, qué barbaridad, y cómo él ahí al frente, y con un arete, y tocando, y yo, madre mía, yo no sabía qué hacer. ¿Saben cómo lo terminé? Les dije, hermanos, tienen toda la razón. Ahorita mismo voy a hablar con el hermano para que se quite el arete. Nunca voy a recordar. Son las mismas discusiones que tenemos año con año por el Halloween. Son las mismas discusiones que tenemos por cómo se debe de alabar, qué ropa debemos usar, si podemos beber o no podemos beber, si algunos hermanos festejan la Navidad o no la deben festejar, si hay algunas doctrinas que están bien o no están mal, si cómo debe ser el culto, si debemos de cantar de esta manera, si debemos cantar parados, si debemos cantar sentados. Bueno, esas discusiones absurdas eran las que tenían los romanos. Porque estaban discutiendo si se podía comer o no se podía comer. Literal. Así de absurdos estaban los romanos. Y a veces, hermanos, estamos así de absurdos. Y tenemos altercados por cosas que no tienen sentido. Déjame decirle algo. Hay cosas, temas, que la Biblia les llama pecado. Punto. No, eso no está en discusión. La fornicación es pecado, robar es pecado, mentir es pecado, y eso no lo voy a discutir aquí, hermanos. La Biblia dice que es pecado. Hay muchas otras cosas, hermanos, que prácticamente están al criterio de cada quien. Si usa el pelo largo, si cómo se viste, hermanos, si... podemos establecer, por ejemplo, pues... un cierto código de vestimenta para los que están al frente, eso puede ser, pero no es un tema espiritual, no es un tema de estar bien o mal espiritualmente. Déjame decir, es un tema administrativo. Pero hermanos, mi esposa fue hace muchos años a promover Navidad en las montañas a una estación cristiana. Y bueno, allí habló de Navidad en las montañas y se le ocurrió decir que en Navidad en las montañas estaba la aldea de Santa Claus y empiezan a entrar llamadas.
¿Cómo es posible? Santa Claus es satánico y ¿cómo es posible que allá tengan un Santa Claus? Y, hermano, ¿qué más les da? Bueno, pues los romanos estaban discutiendo por estas cosas. Y estaban menospreciándose. Y estaban haciéndose a un lado. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué es lo que nos dice Pablo? No nos juzguemos por estas cosas. No nos menospreciemos por estas cosas. ¿Qué dice? Aceptémonos completamente. Dice, uno cree que debe comer carne, otro cree que debe comer. ¿Cuál es el tema? No es ese no es el tema. ¿Sí? Versículos 17 y 18. Ese es el verdadero asunto. Dice, porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Quiere usted servir al Señor? ¿Queremos servir a Cristo? ¿Queremos servirlo? Bueno, pues tenemos que aceptarnos. No sabe todas las semanas. Todas las semanas recibo WhatsApps de alguien que me llama la atención sobre algo. ¿No? Por cómo estuvo el culto, por cómo pasó esto, por lo que dije aquí. Hermanos, yo soy infalible en lo que hablo aquí, hermanos. Es su responsabilidad corroborar lo que yo digo. Yo soy infalible, soy un ser humano falible, perdón. Yo soy completamente falible, me puedo equivocar, puedo decir una tontería aquí al frente, hermanos. Yo no digo que yo digo la verdad absoluta. Yo me equivoco, hermanos. Es su responsabilidad, como los hermanos de Berea, corroborar que lo que yo diga aquí está en las Santas Escrituras. Porque en realidad, ¿qué dice Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El hermano se pone de pie para cantar, que se ponga de pie. No se pone de pie, que no se ponga de pie. Levanta las manos, que levante las manos, hermano. Que, hermanos, ya dejemos. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Mire, si somos honestos, por ejemplo, no hay una prohibición expresa para quienes, en aquel tiempo no había los alcoholes, para quienes beben vino, no hay hay una prohibición expresa para la borrachera, para el vino no, hermanos, y a veces nos perdemos en una tontería. Nos perdemos en una tontería. Nos juzgamos. Tengo la fortuna de participar, porque me han invitado a participar en una alianza pastoral, y allí hay de chile, de dulce y de manteca, hermanos. Hay pentecostales, de todo, carismáticos. Gracias a Dios, hermanos, nos llevamos súper bien, todos, porque sabemos, unos brincan, otros no brincan, otros son... hermanos, lo que dice la palabra es, aceptémonos completamente tal y como somos. Nos encanta, hermanos, estar diciéndole al otro cómo debe vivir su vida, cómo debe vivir su vida cristiana, cómo debe comportarse. Hermanos, parecemos patrulla cristiana. Tercera conducta. Soportarnos mutuamente. Soportarnos mutuamente. Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire, esta palabra soportarnos en el griego original nos da a entender como algo que carga, que levanta o que sustenta. No es como esta parte de, ay, pues tengo que soportar a tal persona. No, es más bien algo como para cargar, ¿sí? Es como decir que esta plataforma me está soportando en este momento.
¿sí? Y lo que está diciendo aquí, hermanos, es que debemos de sustentar, de soportar, de cargar a los más débiles, ¿en qué? En sus flaquezas. En sus flaquezas. Déjeme decirle algo, hermano. Todos los que estamos aquí estamos enfermos. Todos. De una o de otra forma, todos estamos enfermos. Digo, enfermos, no es que todos tengamos gripa o algo así. Todos tenemos un tema que es el pecado en nuestras vidas y somos todos. Todos aquí tenemos problemas emocionales, todos aquí tenemos problemas psicológicos, problemas en el trabajo, todos aquí tenemos asuntos que no están resueltos, déjenme decirles. Algunos son pecados y otros no necesariamente son pecados, terminan siendo un pecado, pero también tenemos complejos, ¿sí? Tenemos tantas cosas que hay en nuestras vidas. Todos, nadie me puede decir aquí que no. Todos los tenemos. ¿Y sabe qué, hermano? Es nuestra obligación sobrellevar, soportar, sostener a los hermanos, a mi hermano que tengo al lado, en esas debilidades que mi hermano tiene. ¿Qué debilidad? Las que éstas sean, hermano. Hay hermanos muy sentimentales, hay hermanos que no son tan sentimentales, hay hermanos que tienen ciertos complejos, hay hermanos que tuvieron ciertas vivencias, hay hermanos que tienen algunos traumas, hay tantas cosas que tenemos en nuestra vida todos los días. Hay hermanos que tienen un carácter fuerte, hay hermanos que tienen un carácter, porque déjeme decirle, es difícil un carácter fuerte de este lado, como también es el otro extremo, ¿no? El carácter demasiado débil también es un problema. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que tenemos que sostener a nuestros hermanos, ¿en dónde? En sus puntos débiles. Pero es una obligación, hermanos, sí, por supuesto, del pastor. Eso no, insisto, esto no es una exculpación mía, no. Por supuesto que es una obligación del pastor, pero ¿sabe que es una obligación de cada miembro de esta iglesia? De cada miembro de esta iglesia. Soportarnos, cargarnos. A veces pienso, ¿no? en esta parte como cuando nos lastimamos un pie. ¿Sí me explico? Victoria hace 8 días se cayó, se lastimó un tobillo, ¿verdad? ¿Qué teníamos que hacer? Porque de repente se cayó, se lastimó un tobillo, ya no lo pudo sostener, pues ¿qué tuve que hacer? Los que estábamos ahí, pues le dábamos el brazo y entonces ella se sostuvo del brazo mío o el de su mamá, pues para poder caminar. Es lo mismo, hermanos. Todos tenemos un pie torcido. Si alguien me dice aquí, no, yo no tengo un pie torcido, hermano, sí tiene un pie torcido, es usted mentiroso. Y allí es donde nos debemos cargar. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que a veces ese pie torcido es el mismo pie torcido que yo tengo. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo, probablemente doble. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Y hace una comparación con Cristo. Cristo no se agradó a sí mismo. Déjeme decirle, esto también tiene un tema que ver con lo que consideramos que son nuestros derechos. ¿Sí me explico? A veces nosotros peleamos lo que por justicia es nuestro derecho. ¿Ok? Lo que por justicia es nuestro derecho, hermano. Bueno, implica también renunciar a lo que justamente es nuestro derecho por el bien de ¿quién? De mi hermano. Por el bien de mi hermano.
Así es que, hermanos, esto es amor. De esto que estamos hablando es amor, amor en acción. Amor en acción. Valorarnos unos a otros, aceptarnos, ¿verdad? Aceptarnos tal como somos, no querer cambiarnos. Yo no pretendo que ustedes cambien, ¿verdad? Aceptarnos exactamente tal como somos y finalmente soportarnos, pero soportarnos de cargarnos unos a otros. Es amor, hermanos, en acción. Y es responsabilidad no de una persona, no de dos personas, no de un grupo de personas. Es una responsabilidad ¿de quién? De toda la iglesia. ¿Para con quién? Para toda la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Gracias por el amor que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Por el amor que tú nos muestras con tu sacrificio en la cruz, Señor. Que ese mismo sacrificio nos muestre a nosotros, Señor, a sacrificarnos por nuestros hermanos, a sacrificarnos por los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. En esta iglesia donde tú nos pusiste, Señor. En esta iglesia donde tú nos has traído, Señor, y nos has puesto para servirte. Porque en este amarnos, Señor, es como te estamos sirviendo. Es como te estamos adorando, Señor. También en este amor de unos para con otros. Padre, perdónanos si este amor no ha sido como tu palabra lo dice. Si este amor no ha sido como tú lo quieres, Señor. Porque sabemos que nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor tiene fallas, pero Señor, en tu poder puedes sostenernos completamente, Señor, en amarnos los unos a los otros. Y en sostenernos unos a otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.